¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del lugar donde se encuentren. En el video de hoy continuamos con el mito del gasto fiscal y la oferta monetaria. Si bien el gasto fiscal ha llamado mucho la atención durante estos últimos años, no es nada nuevo. El gasto fiscal ha estado ocurriendo mucho antes de que la Fed iniciara QE por primera vez, para allá por diciembre del 2008. El gobierno de Estados Unidos siempre ha recibido su dinero a través de impuestos, ingresos y emisión de deuda. Estos son los canales a través de los cuales el gobierno siempre ha podido pagar sus obligaciones, como es el caso de la seguridad social, el Medicare, las ayudas por desempleo, el ejército, etc. Así es como siempre ha funcionado y sigue funcionando el gasto fiscal. Es simplemente una redistribución. El dinero de una parte de la economía se redistribuye a otra parte de la economía a través de los impuestos y deuda pública. Cuando pagas impuestos, se transfiere tu dinero al gobierno, quien tiene que pagar el interés sobre la deuda. Por ejemplo, lo remito a mis videos titulados ¿De dónde sale el dinero? Versión 1, 2 y 3. Para que vean que toda esta noción de que pagamos impuestos para que se crean puentes y carreteras y servicios públicos es otra mentira más. Después de que el dinero del tesoro sale a la economía en general, el gobierno aún debe el pago de esos tesoros que ahora se encuentran en la Fed. El pago sobre el interés más el principal de esa deuda sale de la economía. Suma a corto plazo, pero efecto de resta a mediano y largo plazo. Este es para el lado que nadie mira, sobre todo los pregoneros de la hiperinflación. Si te pregunto a ti cuál será o cuál ha sido el resultado de tanto estímulo en los últimos 2 años, ¿qué me dirías, por ejemplo? Pues ha sido el endeudamiento masivo de futuras generaciones, montañas y montañas de deuda. Lo mismo sucede cuando compras un bono del gobierno. El Tesoro de los Estados Unidos tiene tu efectivo y luego lo redistribuye a una parte diferente de la economía, dependiendo de dónde ellos creen que se necesita. Así funcionaba el gasto fiscal antes de QE y ha seguido funcionando así incluso después de la implementación de la flexibilización cuantitativa. Esta distribución de dólares americanos no es solo válida para la economía nacional, sino también para todo el mundo. Por ejemplo, cuando una entidad extranjera, inversionista, corporación, banco central, etc., usa su exceso de dólares que obtuvieron a través del comercio global o lo que sea, a menudo los reciclan de regreso a los Estados Unidos mediante la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los consideran colateral de garantía. En inglés se denomina pristine collateral. Entonces, digamos que un banco extranjero compra bonos del Tesoro en una subasta. El Tesoro luego recibe esos dólares a cambio de los bonos, deuda, y el gobierno de los Estados Unidos puede usar entonces esos dólares para financiar sus pasivos. Nuevamente, una redistribución, porque los dólares provinieron de una parte de la economía y se distribuyeron hacia otra parte de la economía diferente, excepto que este escenario tuvo lugar a nivel global, en lugar de solo a nivel nacional. Este ha sido esencialmente el acuerdo que Estados Unidos ha tenido con el resto del mundo desde que Estados Unidos o que el USD se convirtió en la moneda de reserva global en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Sin embargo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la economía de los Estados Unidos se ha convertido en una porción cada vez más pequeña del pastel del PBI mundial, lo que hace que sea cada vez más difícil para los Estados Unidos financiar el mundo con los dólares que necesita. De ahí la escasez de dólares que hay actualmente en la economía global. Esto es lo que produjo el abandono del patrón oro en 1971 y por qué el mercado eurodólar creció tan rápidamente desde la década de 1960 en adelante. Surgió pues para llenar el vacío global de dólares que existía en ese momento. Ya esto lo expliqué someramente en uno de mis otros videos. La idea de la impresión de dinero
para financiar al gobierno nunca fue usada hasta que llegó la gran crisis financiera del 2008 o en tiempos recientes. Ahora, desde marzo de 2020, en todas partes se habla de que la Reserva Federal imprimió dinero de la nada. Que está con la maquinita dándole, que el gobierno usó ese dinero para impreso para financiar sus pasivos. Sabemos por mi anterior video que la Fed en realidad no está imprimiendo dinero. Lo que simplemente está imprimiendo o creando son reservas. Sin embargo, esta sigue siendo la creencia popular de que la Fed está imprimiendo. No obstante, recientemente más y más personas inteligentes se han dado cuenta de que QE no es una impresión de dinero, lo que ha dado lugar a un nuevo argumento para tratar de respaldar la loca idea de que la Fed está imprimiendo dinero. Algunos han argumentado, y muchos creen ahora, que el gasto fiscal por sí solo no es impresión de dinero y que QE por sí sola no es impresión de dinero. Pero cuando combinas el gasto fiscal con QE, entonces, voilà, tienes impresión de dinero. Espera. Entonces, no impresión de dinero fiscal, no impresión de dinero QE, es igual a impresión de dinero. Lo sé. Suena absurdo, ¿no es verdad? Bueno, ese es el argumento que te dan la internet. La razón principal por la que dicen que ahora hay impresión de dinero es porque la oferta monetaria ha aumentado junto con el balance de la Reserva Federal. Si miras aquí, tengo un gráfico del balance de la Reserva Federal junto con las métricas que mide la oferta monetaria o la mayoría de la oferta monetaria M2. Muchos creen que esto es todo lo que se necesita para demostrar que la Reserva Federal está imprimiendo dinero. Pero, como ya sabemos, ese no es el caso. Primero, ¿qué es la oferta M2? Voy a ponértelo simple y darte la definición directamente del sitio web de la Reserva Federal. Las medidas de oferta monetaria reflejan los diferentes grados de liquidez o capacidad de gasto que tienen los diferentes tipos de dinero. La medida más estrecha, M1, está restringida a las formas de dinero más líquidas. Consiste en moneda en manos del público, cheques de viajero, depósitos a la vista y otros depósitos contra los cuales se pueden girar cheques. M2 incluye M1, más cuentas de ahorro, depósitos a largo plazo de menos de $100,000 y saldo en fondos mutuales. La Fed también solía publicar una métrica M3 que incluía M1 y M2, más eurodólares y repo, pero ya no lo hace. ¿Por qué ya no lo hace? ¿O ya no la emplea? Porque al hacerlo se dio cuenta que es imposible medir la oferta monetaria total de todos los dólares en circulación. Pero como puedes ver, M1 y M2 solo rastrean una cantidad muy pequeña de formas donde podría estar el dinero. Incluso solo mirando a M2, los depósitos a plazo solo se incluyen en la oferta monetaria si son inferiores a $100,000. Eso significa que los depósitos a plazo de más de $100,000 no están incluidos en las métricas de la oferta monetaria. Esto es solo un ejemplo de los muchos del dinero que existe que no está capturado en ninguna de estas métricas de la oferta monetaria. A medida que profundizas en esto, te das cuenta de que todo solo es la superficie del iceberg. Es probable que existan más dólares fuera de las métricas de la oferta monetaria de los que realmente capturan. Piensen en una línea de crédito de un negocio o una línea de crédito con garantía hipotecaria. Cuando la gente, por ejemplo, refinancia la casa. Si tiene una línea de crédito con garantía hipotecaria, se trata de un préstamo del banco que no está incluido en las métricas. Pero si los bancos crean dinero de la nada, cuando crean crédito, ¿de qué estamos hablando entonces? Si esto se usa para comprar un bono, sería lo mismo que si la Reserva Federal imprimiera el dinero, ¿no es verdad? Eso es lo que dicen por ahí. Mi respuesta es no, por dos razones sencillas. Primero, ese dinero ya estaba registrado en el sistema porque cuando se creó el préstamo, se dio entrada de ese dinero en la hoja de balance del banco y en tu hoja de balance como deudor. Segundo lugar, supongamos que se utiliza esta línea de crédito y se compra un bono del tesoro. Ese dinero
luego va al Tesoro y el gobierno de Estados Unidos le manda a alguien un cheque de estímulo. Ese cheque de estímulo que se deposita en una cuenta corriente de alguien, lo que hace que aumenta M2. Esto sigue siendo una redistribución. Se quita de un lugar y se pone en el otro. Cuando realizas una compra con tu línea de crédito, tu capacidad de gasto disminuye la misma cantidad que el monto de la compra que hiciste, hasta que no lo pagues para atrás. Y la persona también, o personas que recibieron un cheque de estímulo, obtienen un aumento de su capacidad de gasto. El efecto total, el efecto neto, aquí es cero. Cualquiera que se haya leído bien las obras de Mises y von Haber entiende muy bien esto. Lejos de ser un estímulo, se trata de un robo a la luz del día perpetrado contra la liquidez. La transferencia de riqueza de todos los consumidores a través de la degradación monetaria es un acto de empobrecimiento. Y en la medida en que no se compensa de otras maneras, la economía en su conjunto sufre. Recuerda, la deuda es un aumento en el gasto actual a cambio de una disminución en el gasto futuro, a menos que tú generes un flujo de ingresos para pagar el principal más los intereses, y estamos pidiendo prestadas sumas astronómicas, ¿ok? En otras palabras, el uso excesivo de la deuda desencadena una reacción no lineal. Primero un aumento del PBI, luego plano y luego baja. Ahora, M2 aumentó, pero se imprimió dinero nuevo, o simplemente se pasó de una cuenta no capturada por M2 a una cuenta capturada por M2. ¿Ves a lo que me refiero? El dinero sale y entra constantemente en cuentas que no son capturadas por las métricas de suministro del dinero. Cuando entra dinero, las M's suben. Cuando sale dinero, las M's bajan o caen. En un momento dado, ninguna de las M captura realmente todos los dólares existentes. Todo puede suceder y sucede en todas las subastas del tesoro. Los billones de dólares que se utilizaron para financiar los paquetes de estímulos provinieron de fuentes y líneas de créditos ajenas a M. Ahora ves lo engañoso que puede ser M2 junto con el resto de las M. Y en este caso, en este escenario, M2 subió, haciendo parecer que se imprimió dinero, cuando realmente no fue así. Este tipo de escenario ocurre todo el tiempo. Una vez que comprendes que QE no es impresión de dinero y el estímulo fiscal es una redistribución basada en deuda, no importa si estímulo fiscal y QE se realizan al mismo tiempo. Todavía no equivalen a impresión de dinero. Si quieren ver más en profundidad sobre esto, no es que yo lo diga, yo soy un don nadie, véanse los estudios de Dr. Lacy Hunt sobre el índice multiplicador del dinero, la velocidad monetaria y la oferta monetaria en las últimas décadas, y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Puede que parezca una impresión de dinero, que es la intención de la Reserva Federal, pero sabiendo con qué facilidad se manipulan las M's y que éstas solo rastrean una parte de los dólares, entonces puedes mirar más allá de las M debido a su inexactitud e ilegitimidad para determinar lo que realmente sucede bajo la superficie, lo que realmente sucede con el dinero. Me encantaría mostrarles algunos datos que comprueben la cantidad exacta de dólares que han salido y entrado de las M's. La cantidad exacta de dólares que no pertenecen a las M's que se han utilizado para comprar bonos del tesoro y financiar pasivos del gobierno. Pero desafortunadamente eso no es nada fácil. De hecho, es casi imposible porque hay tantas formas en las que se crea y se destruye el crédito que apenas son capturadas por ninguna métrica o ni siquiera son capturadas en absoluto. Sin embargo, lo que es fácil y simple es arrojar un gráfico del balance de la Reserva Federal de M2, tal vez incluso de los depósitos bancarios que muestran grandes aumentos al igual, y usarlos como evidencia de que se creó dinero. La gente piensa que esto es todo lo que hay que hacer. El balance de la FED aumentó, M2 aumentó, ¡boom! Impresión de dinero.
pero como ya viste, no es tan fácil ni tan simple. El funcionamiento real del sistema es mucho más complicado e intrincado de lo que la fe y los economistas o trigonometristas hacen creer. Uno pensaría que con esta política en funcionamiento continuo, la gente se habría dado cuenta ya del fraude. Pero como dijo Keynes, ni un hombre entre 1 millón entiende de dinero, y esto se ha demostrado que tiene razón. Incluso si crees que no estoy en el camino correcto con todo esto, al menos deberías estar haciéndote algunas preguntas ya. Deberías haberte dado cuenta de que hay más en la historia. Hay más en todo esto de que la fe imprime dinero de la nada. M2 aumentó como prueba de esta impresión de dinero. El dinero se inyecta en la economía. La economía recibe un buen impulso y todos vivimos felices para siempre. ¿Verdad? Lo que estoy tratando de hacer es alejarte de tu zona de confort, de que no te creas toda la basura que todos repiten aquí en YouTube, y abrir el telón de la gran y poderosa Reserva Federal y las narrativas principales que la respaldan. Como les dije antes, busquen en YouTube las últimas entrevistas que le han hecho al Dr. Lacy Hunt para que vean y entiendan que la economía no es una contabilidad. Siempre hay muchas fuerzas vinculadas actuando a la misma vez.